Eh, bueno, habíamos quedado aquí, creo. Sí, ya habíamos hablado de todas las fracturas y íbamos a empezar a hablar de las cirugías. Entonces, No, repáseme las fracturas. No habíamos hablado de las clasificaciones o no lo hicimos bien, apropiadamente. Entonces, me va a hablar de la clasificación de Denis primero y luego hábleme de la AO. Denis, que la tiene ahí en la 26. Perfecto, muy bien. y bueno, entonces tenemos primero la clasificación de Denis que clasifica las fracturas dependiendo del lugar donde ocurran, que si es en la columna anterior, media o posterior. Entonces, aquí se ve lo que es la columna anterior y aquí nos dice que incluye el ligamento longitudinal anterior, la porción anterior del disco intervertebral y la mitad anterior del cuerpo vertebral. Luego, cuando son de columna media, se compone del ligamento longitudinal posterior, la porción posterior del disco intervertebral y la porción posterior del cuerpo vertebral también. Y aquí tenemos las de columna posterior, que abarcan el arco óseo pues por la parte posterior de los pedículos y el complejo postligamentario, como se ve aquí en esta partecita, el ligamento infraespinoso y las cápsulas articulares interapoficiales. Señáleme bien los ligamentos, ¿cómo son ahí? A ver. ¿Qué Entonces, ligamentos hay ahí? estos que se ven aquí. Nómbreme en todas las. Entonces, esto es la manera como Denis divide la columna. La mayoría de veces, y esto es para la columna tóraco-lumbar, la mayoría de veces se dividía la columna y para la AO, por ejemplo, divide la columna solo en dos columnas, anterior y posterior. Denis en los 80s, basado en estudios de escanografía solamente, porque aquí no existía resonancia, dividió la columna en tres, columna anterior, columna media y columna posterior. En realidad, la descripción de él habla de 2/3 anteriores, no habla de la mitad, sino de los 2/3 anteriores del cuerpo. Una parte muy importante que está ahí, que es el ligamento longitudinal común anterior, ¿sí? Que es este de aquí, ¿cierto? Ligamento longitudinal común anterior, el disco y el cuerpo, ¿cierto? Esa es su columna anterior. Es decir, que cualquiera de esas cosas que se lesionen es una lesión del componente anterior de la columna, ¿sí? Y luego viene la columna media, que siempre tengo esta duda cuando hablan de la columna posterior. La columna posterior tiene, por supuesto, el muro posterior, que es esto, ¿sí? Es decir, el tercio posterior del cuerpo, el ligamento longitudinal común posterior, que es este, pero también tiene una porción del pedículo. Es decir, que hasta donde yo siempre reviso, sino que en las últimas veces no hemos encontrado, entonces vamos a verificar eso con Denis mismo. Pero el pedículo para mí hace parte de la columna media. Es decir, que una fractura que incluye el pedículo, pues hace parte de la columna media del paciente. Y la columna posterior que tiene las láminas, los arcos posteriores, ligamento interespinoso, ligamento supraespinoso, como sus principales componentes. Y entonces dice que dos o más de estas columnas lesionadas producen inestabilidad. Entonces, muy fácil.
Entonces, siempre me gusta que se aprendan esta clasificación porque independiente de cualquier otra que apliquen, esta es muy efectiva para más del 90% de veces y muy rápidamente yo puedo saber si estoy ante una columna estable o inestable. Lesión de 2 o más columnas, es decir, a un paciente se le lesionó la columna anterior y la columna media, listo, está inestable. Columna posterior y columna anterior está inestable. Esto, insisto, es para la columna tóraco-lumbar. Otra cosa que quiero que miren ahí es que la columna es vista como un complejo de 2 segmentos, ¿cierto? Vértebra superior, vértebra inferior, con sus discos y sus cápsulas articulares. Siguiente, por favor. Eh, Ahora sí no, hable de la clasificación de la AO. sí, yo me estoy devolviendo. ¿Cómo es el principio básico de la clasificación de la AO? Pues bueno, las clasifica primero en 3 grandes grupos, que es dependiendo qué las causó, ¿no? Entonces, la fuerza de compresión, distracción o por torsión axial. Ujú. Entonces, aquí tenemos primero las de por fuerza de compresión, que son las del grupo A1, que se dividen en 5 tipos de fracturas distintas. Grupo, no, no es grupo A1, grupo A. Ahí el 1 sobra, es grupo A. ¿Oyó? El 1 sobra. Entonces, tenemos la A0, que es una fractura Entonces, menor. para mí, como yo me la aprendí, A en general es una fractura del cuerpo vertebral. O sea, casi siempre la tipo A incluye algo en el cuerpo vertebral. Entonces, vamos a leerla como por saber que existe, pero esta joda no se la aprende ni Mandrake. Pero de tanto verla, pues de pronto uno se la aprende. Dele a ver. Entonces, la A0, que es una fractura menor. A1 es compresión en cuña, A2 separación, división, A3 estallido incompleto y A4 estallido completo. Entonces, aquí vemos la A0, aquí se ve que es una fractura menor. Luego aquí tenemos Una A1. fractura menor se refiere, por ejemplo, a la fractura de una transversa, a algo así, ¿no es cierto? Ahí la están señalando, ¿sí? Ahí la están señalando en esta gráfica, miren acá. Una fractura de una transversa es una fractura insignificante realmente, pero es muy dolorosa, ¿sí? Al paciente se le fractura una transversa y le duele bastante. Pero eso, ¿qué pasa? No es inestable, no es inestable. En general, cuando hablamos de inestabilidad, hablamos de cirugía. Cuando hablamos de estabilidad, hablamos de inmovilización con algo, con un collar o con un corsé, ¿sí? Ese es más o menos el punto. Luego entonces aquí tenemos A1, que es una fractura en cuña, por compresión en cuña. Aquí se ve y aquí se ve, aquí no, pero aquí se ve también. Tenemos uy, no sé qué dice. Bueno, tenemos A3, que es por estallida incompleta, o sea, está bastante lesionada, como se ve aquí y aquí en una vista distinta. ¿Cómo es la Y cosa? A ver, A3 entonces es ¿qué? estallido, pero incompleta. O sea, estalló, o sea, está en muchos fragmentos, pero no toda la Los vértebra fragmentos completa. del cuerpo. Ajá. Y A4, que sí ya es estallido completa, o sea, estalla toda la vértebra completa. Se llama Borst fracture, ¿no? Borst. Entonces miren que en A4 tengo componentes del cuerpo y devuelva a su primera descripción, por favor. Entonces dice aquí, compresión en cuña, es un mecanismo de flexión, compresión axial en A1. En A2 tengo fragmentos divididos, ¿sí? A1, entonces una fractura en cuña. En A2 pasa la A2. No hay un dibujo de No, A2, ¿no? no, Pero sí. hay fragmentos divididos. En A3, estallido incompleto.
Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que empezar a ver cuando tengo estallido incompleto? En realidad, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que en la columna, estos fragmentos, ¿sí ven ese fragmento en el muro posterior? ¿Sí? Sí. Estos fragmentos no hagan una compresión severa del canal. Entonces, vamos a poner un ejemplo aquí en esta vértebra. Siempre se ha hablado de en la clasificación de la AO, ellos dividen la columna en dos solamente, o sea, no existe columna anterior, media y posterior, sino columna anterior y columna posterior, ¿sí? Y se toma el concepto de la silla que tiene patas delanteras y patas traseras, ¿sí? Me captan lo que estoy diciendo yo, patas delanteras y patas traseras. Entonces, en la teoría, si yo estoy sentado en una silla, el peso de mi cuerpo, y se fractura, ¿sí? Se fractura mi cuerpo vertebral, ¿cierto? Cuerpo vertebral está fracturado, ¿sí? Entonces, es decir, las patas delanteras de la silla están fracturadas. ¿Dónde tengo que hacer el arreglo? ¿Cómo tengo que arreglar esa silla si se me dañaron las patas delanteras? ¿Cómo se arregla la silla? Pues por delante, en la parte anterior. Pues por delante, en la parte anterior, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer ahí? Una cirugía por vía anterior, ¿no es cierto? Es decir, terminar de quitar el cuerpo y hacer acá una corpectomía y poner aquí un nuevo cuerpo. ¿Es correcto? ¿Sí? Eso es lo que se llama un abordaje anterior. ¿Sí está claro eso que estoy diciendo? ¿Aló? ¿Yo con quién Sí, estoy sí, hablando? Solo con Valentina, hijo de madre. ¿O dónde están los demás, hijo de puerca? ¿No hay nadie por aquí? ¿Dónde están sus compañeros, Valentina? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿O se fueron? ¿O qué les pasó? ¿Están ahí? Sí, profe. Isabela, explíqueme lo que estamos hablando, a ver. Bueno, entonces lo que decía es que Usted también puede abordaba allá coger, anterior anotar y rayar y lo que sea. Pues, cuénteme, a ver. es que se abordaba por vía anterior, pues porque la fractura estaba por vía anterior. Entonces usted le decía a Valentina que por dónde se abordaba, pues por vía anterior. Y pues usted señaló el cuadro que decía que pues ahí se quitaba se resecaba, era. Y la A3 que es que se parte en cuadritos, pero que no se parte completamente. Entonces, sin embargo, entonces lo que les estoy diciendo del concepto de la silla es que en general para arreglar el problema, uno dice, listo, si se me partieron las patas de adelante de la silla, pues tengo que hacer vías anteriores. Y si se me si se me dañan las patas de atrás, pues tengo que hacer vías posteriores. Pero en la realidad, hoy en día, yo en una época fui muy anteriorista y seguí eso, ¿no es cierto? O sea, si se me dañaba el cuerpo, pues hacía corpectomía y un reemplazo de cuerpo vertebral con una malla o lo que fuera, ¿sí? Pero en realidad la tendencia hoy es muy, muy posteriorista, muy arreglar las cosas por atrás, incluso abordajes posterolaterales. Ponga el modo de presentación, Valentín. Entonces, por ejemplo, esta fractura, ¿cuál es el problema de esta fractura que está poniendo Valentina ahí?
los fragmentos hacia el canal, ¿sí? Es decir, que cualquier cosa que yo vaya a arreglar, yo tengo que tener en cuenta qué tan invadido está el canal. Si yo pongo hoy en día para arreglar esta fractura que puso Valentina o una fractura A1, ¿sí? Entonces, si a modo de palanca pongo un tornillo aquí, un tornillo aquí y hago una fuerza de compresión a esta barra en este sentido y a esta barra en este sentido, ¿sí? Esa palanca, ¿sí? Puse dos tornillos que deben ir, ojo lo que voy a decir, de una vez para que se lo aprendan. Biomecánicamente, todos los tornillos tienen que pasar el 50% del cuerpo para que sea biomecánicamente fuerte. El tornillo ideal es el que llega hasta la cortical del otro lado, ¿sí? Hasta la cortical del otro lado. Especialmente en pacientes ancianos. Entre más viejo el paciente, mi tornillo debe llegar lo más cerca a la cortical anterior posible. Es decir, que yo debo como prolongar este tornillo hasta allá, ¿sí? Si es un paciente joven, con que sobrepase el 50% del cuerpo, estoy en un tornillo biomecánicamente fuerte. ¿Está claro eso? ¿Cuánta longitud tiene un tornillo ahí, Valentina? ¿Quién es su compañera, Valentina? Jessica Zapata, profe, pero creo que ya está en incapacidad, no sé. Ya. ¿Cuánta longitud normalmente tiene un tornillo de esos en un adulto normal colombiano? ¿De cuánta longitud son los tornillos? ¿Quién sabe? ¿Quién ha estado en eso? 35 a 40. ¿Cuánto? De 35 a 40. ¿Quién dijo? ¿Quién habló que no lo veo? Duan. 35 milímetros, Duan. Sí, sí, señor. ¿Qué dice Valentina? No sé, doctor. No. Entonces, los tornillos que usamos para el lumbar normalmente son de 45 a 50 milímetros. ¿Sí? Normalmente se pone un tornillo de 45 milímetros en un colombiano, pero si es mínimamente invasivo usamos un tornillo un poquito más largo, de 50, pero 45 milímetros es aproximadamente. Y el diámetro del tornillo que implica el diámetro del pedículo, ¿sí? ¿Cuánto diámetro tiene este tornillo? Es decir, entre aquí y acá, que es el pedículo, ¿sí? ¿Cuánto diámetro hay ahí? ¿De cuánto me cabe? ¿Quién sabe? Pregunta para el chat. A ver, respondan por el chat de ustedes. ¿Cuánto es el diámetro normal de un tornillo lumbar pedicular? Respondan ya. Por el chat de ustedes. Los de medicina también. ¿Cuánto creen que es el diámetro de ese tornillo? Respondan ya, 5 segundos, no es nada. No hay ni una sola respuesta en el chat. Chat del teléfono. Nadie contestó. ¿Quién más? Respondan más. Tengo muy poquitas respuestas. Por favor, respondan todos los que están. Esta es mi lista de asistencia.
Bien, ahora me van a decir cuánto es el diámetro normal de los tornillos que se usan para columna torácica y cuánto es el diámetro de los de columna cervical. ¿Cuánto creen que es? Torácica. ¿Cuánto? Y les voy a preguntar dos cosas. Torácica, ¿cuánto es el diámetro y cuánto de largo tiene el tornillo de columna torácica y cuánto es el diámetro y cuánto de largo tiene el de columna cervical? Cervical. Voy a poner en... ¿Cuánto de ancho y cuánto de largo? Del torácico y cuánto del cervical. Tengo muy poquitas respuestas, a ver. Han respondido 3 personas y médicos. Laura Martínez, Laura Isabel Martínez, Laura Michelle y ni una instrumentadora. A ver, denle a ver. Bueno, entonces, más o menos, como les escribí ahí, para columna lumbar usamos tornillos de 6 milímetros a 7 milímetros. 7 milímetros en realidad es un tornillo gordo. Normalmente usamos 6.5 milímetros de diámetro y de longitud entre 45 a 50 milímetros. Puede irse hasta 55. Más de eso es muy raro. Pero mínimo 45. 45, 50, 55 milímetros en lumbar. En torácico, el tornillo pedicular torácico es un diámetro de 5 milímetros, 5 a 5.5 milímetros y una longitud entre 30 a 35 milímetros. Y los tornillos cervicales que no son pediculares, sino son a las masas laterales, todos por vía posterior, el diámetro de esos tornillos es de 4 milímetros y la longitud empieza en 10 milímetros. 10, uno prueba 12, prueba 14, casi siempre lo deja ahí.
un tornillo de 12 milímetros es lo habitual que deje. Pero puede haber una masa lateral, si estoy poniendo un tornillo en C2, por ejemplo, que llegue hasta 18 milímetros. Más de eso es muy raro que coloque por vía posterior. ¿Sí? Por vía posterior estamos hablando. Por vía anterior, cuando ponemos placas o cosas de esas por vía anterior, la longitud de los tornillos puede ser de 14, 16, 18 milímetros. El cuerpo cervical más o menos es por ahí de 20 milímetros. Y en la columna torácica, por vía anterior, los tornillos normalmente tienen unos 40 milímetros de longitud. ¿Sí? Esas son las medidas habituales. Bien. Esta maniobra que pinté ahí de colocar unos tornillos pediculares, que normalmente se colocan unos tornillos que se llaman tornillos de chance, y hacer el ajuste, eso se llama la maniobra del ligamento taxis, y consiste en que supone que el ligamento longitudinal común posterior está preservado, y que cuando yo haga esa maniobra, los fragmentos del cuerpo que estaban hacia atrás se reducen. Entonces muchas veces jugamos a eso, hacemos monitoría intraoperatoria, y si la monitoría nos muestra que no hubo variaciones, pues no hay necesidad de hacer vía anterior para quitar los fragmentos del muro posterior que se fueron al canal. Eso si hay una invasión del canal que sea por ahí hasta del 30%. Cuando la invasión del canal es del 50% o más, claramente habrá que hacer una vía anterior o posterolateral para retirar el fragmento ese. ¿Sí? Bien, sigamos con sus cirugías, Valentina, o con su exposición. ¿Sigo con las fracturas o paso a las... Sí, ¿Sí? fracturas, sigamos. Entonces tenemos las del grupo B, que son las lesiones por flexión-distracción. Entonces tenemos B1, B2 y B3. Ya les muestro cómo es. Entonces, ahí para mí el tipo B es una fractura de la parte posterior de la columna, ¿no? Grupo A, cuerpo vertebral. Grupo B es una fractura ante todo de la parte posterior, o sea, incluye básicamente o primariamente, ¿no? Aunque tenga que ver con el cuerpo, primariamente debido al mecanismo que es una fractura en hiperextensión, ¿cierto, Valentina? Entonces, Bueno, entonces tenemos primero la B1, que se le llama una fractura oportunista, que es la disrupción de la banda de tensión transósea, así como se ve aquí. Tenemos la B2, que es ¿qué es la banda de tensión? Valentina, defíname ese concepto tan berraco que se llama banda de tensión. La banda de tensión es, si es banda, es blanda. Entonces, la banda de tensión es el complejo elástico que tiene la columna posterior que compromete el ligamento supraespinoso y el ligamento interespinoso. Cuando digo que lesioné la banda de tensión, es porque dañé esos ligamentos, ¿sí? Dañé esos ligamentos. Entonces, esta fractura B1, devuelva que ahí dice su descripción. Entonces dice, disrupción de la banda de tensión transósea. Quiere decir que funciona como si yo rompiera los ligamentos, pero la fractura se va a través de los huesos, ¿no? O sea, es una fractura muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada. bueno, Devuélvase otra vez, devuélvase otra vez.
Ahí a Ahí. la descripción. A la descripción. Entonces dice, describe la falla desde el complejo ligamentario posterior o ligamento longitudinal anterior. Más que todo es una falla de la parte posterior de la columna, ¿no? Bien, siga. Bueno, entonces saquemos la B1. La B2, que es pues el complejo ligamentario posterior. Más fragmentos en el cuerpo, ¿no? O sea, es un trazo de fractura en ese sentido, ¿no? Tiene, o sea que cuando tengo fragmentos en el cuerpo, siempre me debo fijar si se me dañó o no la banda de tensión posterior. Entonces yo tengo una fractura de cuerpo, pero tengo un daño del ligamento, pasa a ser una fractura tipo B, que obvio la hace mucho más inestable, porque si yo la pienso como Denis, miren esta fractura. ¿Qué diría Denis aquí? Están fracturadas la columna anterior, media y posterior, ¿no? Correctamente, es una fractura súper inestable por Denis. Entonces puede ser muy antiguo, puede ser lo que sea, pero ese man fue un berraco escribiendo así de facilito. Entonces, ¿qué le va a hacer a esta fractura? Pues operarla, punto. Porque finalmente la AO, con todo su respeto y lo que quieran, y hoy en día todo el mundo habla de AO, pues, ¿cómo toca corregir eso? Pues corregirlo. Y entonces aquí, por ejemplo, este es el ejemplo muy claro. ¿Cómo voy a arreglar esta silla? A ver, que se le partieron las patas de adelante y de atrás. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago en esa fractura que está poniendo Valentina? A ver, por el chat, ¿cómo arreglarían esa fractura todos? La radiografía que está mostrando Valentina. A ver, dígame qué cirugía le plantean a este paciente que vamos a decir se fracturó. Es una fractura de T8, esa que está toda partida y esa cosa. O es más, porque parece es una vértebra como lumbar, me parece como L2 por ahí más o menos. Vamos a ponerla que sea L2. Una fractura de L2 de esa manera. Tienen las espinosas partidas, el cuerpo colapsado completamente. ¿Cómo la arreglan? A ver, dígame, ¿qué le plantean a ese paciente? Es una fractura B2, ¿no? Fractura B2, tratamiento.
¿Listo? Tengo muy poquitas respuestas. A ver. Nadie me ha respondido bien. Tengo a Alejandra Gómez, Dayana López. Quiero una respuesta específica. Artrodesis no es nada, Dayana. ¿Qué va a hacer? Dígame, ¿cómo va a arreglar esta silla que estaba ahí puesta? ¿Una vía anterior, una vía posterior? ¿Qué van a hacer? Bueno, Valentina, lea mi respuesta, por favor. Corpectomía, reemplazo corporal con malla o cilindro expandible vía anterior con una placa anterior, única cirugía más injertos. Única cirugía, ¿cierto? Entonces yo podría quitar el cuerpo, ¿cierto? Quitar todo ese cuerpo, ¿sí? Quitar ese cuerpo, ¿sí? Quitar todo el cuerpo aquí, ¿ya? Por vía anterior. Y luego coloco ahí una malla acá o un cilindro expandible. ¿Qué es un cilindro expandible? Un elemento que tiene como un gato y yo lo puedo abrir hasta que me expande el espacio del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué me permite la vía anterior? Que yo pueda quitar este fragmento que se metió allá atrás en el canal. Y fuera de eso, digo, puedo poner una placa acá anterior que tiene tornillos. Un tornillo aquí y un tornillo aquí de más o menos 40 milímetros. Y solo eso. Y dejo esa parte de atrás del cuerpo que se va a fusionar solita, casi con seguridad. Esa es una posibilidad, ¿sí? O lo otro sería tornillo pedicular acá, tornillo pedicular aquí, aquí quitar el cuerpo y dejar una malla, ¿cierto? Una malla con injertos, con esos injertos, y fijar por atrás, es decir, una cirugía de 180 grados. Esta quizás sería la opción más usual de los cirujanos, vía posterior y vía anterior. Entonces, esa es la manera como debo pensar en cómo arreglar la situación de las fracturas. Alguien nombró cifoplastia. Cifoplastia. A ver, ¿quién fue? ¿Quién dijo cifoplastia? Vertebroplastia. Daniela Jiménez. Daniela Jiménez. ¿Está por ahí, Daniela? Sí, señor, aquí estoy. A ver, Daniela, no la veo.
Daniela, Señor. cuénteme, ¿por qué dónde oyó usted eso de vertebroplastia? Yo lo había buscado por internet en la tarea que usted nos dejó la vez pasada y escuché ese término. ¿Cuándo se usa una vertebroplastia? Lo que tengo pues lo que sé que es una vertebroplastia que se usa con injerto óseo, es como modificar esa vértebra No. poniéndole injerto. El procedimiento de vertebroplastia y cifoplastia es cemento óseo en una vértebra. Ah, ok. Es que yo por vía percutánea llegue a una fractura Sí, es mínimamente invasiva. y coloque cemento óseo. Cemento. ¿Eso en quién se usa? En las personas de edad, en las fracturas por osteoporosis. ¿Sí? Ah, okay. Entonces, Sí, es una cirugía súper chéverísima, muy buena opción en una persona de edad que se cae, tiene una fractura, un colapso grande, importante, inestable, pero obviamente en esos pacientes tan osteoporóticos, pues poner tornillos y todo eso es complicado. Entonces, usamos esa cirugía de cifoplastia y vertebroplastia. Así que pues no estuvo bien la respuesta, pero gracias por traer a colación ese tema porque en los viejitos arreglamos muchas de estas fracturas a punta de cifoplastias y vertebroplastias. ¿Sí? sí, Siga Valentina con su exposición. Y aquí tenemos la de tipo B3, que ya es la última de este grupo, y se da por hiperextensión. ¿Cómo se ve? Ajá. Ahora tenemos las fracturas del grupo C, que se dan por desplazamiento o dislocación. ¿Cuáles son las fracturas más inestables? ¿La A, la B o la C? La C, ¿no? La C claramente, ¿cierto? Entonces la C incluyen rotación, son fracturas, como lo ven ahí, terribles, ¿no es cierto? En el que básicamente lo que veo es no se usa en Colombia en español la palabra dislocación, se usa la palabra luxación, ¿sí? Pero cuando yo la veo de una vez, veo que incluyó muchísimos mecanismos entre la parte craneal y la parte caudal de la columna, desplazamientos severos, y entonces ahí digo, pues esto es una fractura súper inestable en la que tengo que hacer demasiadas maniobras para estabilizar. Y recuerden que finalmente la palabra estabilizar lo que quiere hacer es un alineamiento de los ejes coronal y sagital. ¿Sí? Cuando yo digo quiero estabilizar, finalmente lo que estoy buscando es volver la columna a sus ejes habituales, restablecer lo que más pueda la anatomía, ¿cierto? Eso es lo que quiero hacer cuando digo voy a estabilizar. Voy a cuadrar los ejes sagital y coronal, que aquí están completamente, ¿cierto? Desplazados. Entonces ahí tengo que utilizar, para este caso, por ejemplo, vías anteriores y vías posteriores seguramente, ¿cierto? Para tratar de volver su columna a la posición habitual. Siga, que tiene en los siguientes 10 minutos, Valentina, para que nos hable de cómo vamos a hacer. Bueno, estas son... Bueno, estos tipos de fracturas, ahí como las está mostrando Valentina, son las fracturas según Denis que existían, pero más o menos se refieren a las mismas cosas que hemos estado hablando. Siga, avance. Ahora tenemos aquí los abordajes para cirugía. Entonces tenemos que el primero es el abordaje posterior. Como se ve aquí en las imágenes, esta es una estabilización de la columna cervical con varios niveles de fijación. Para la columna cervical existe otra clasificación, ¿no? Que es la clasificación de White y Panjabi. ¿No la tiene por ahí?
Entonces, la columna No, cervical, señor. bueno, entonces, la columna cervical es completamente diferente al toracolumbar, ¿sí? Y la columna cervical tiene además 3 segmentos importantes, ¿sí? El segmento occipito o occipito C1, C2, ese complejo occipito C1, C2, y lo que se llama la columna subaxial. Es decir, que el complejo occipito C1, C2 tiene particularidades que me hablan de la manera como se estabilizan las fracturas en C1 y qué es inestabilidad de C1, de C2 y qué es inestabilidad de C2 y cómo se mide la estabilidad de C2 hacia abajo, de la columna subaxial, C3, C4, C5, C6, C7. Entonces, tarea, por favor, Valentina, escriba ahí o María Alejandra. Tarea. La tarea para la próxima semana es, ¿cuál es la clasificación? Tarea, la voy a escribir aquí, a dictar. ¿Cuál es la clasificación de White and Panjabi? Y cómo clasifico las fracturas de C1 y las fracturas de C2. Siga, Valentina. Bueno, entonces tenemos ahora el abordaje anterior, que se usa cuando las lesiones son generalmente de cuerpo vertebral, que está más hacia la parte anterior, y cuando son lesiones por estallido que tienen demasiados fragmentos que hay que retirar. Entonces, Ahí usted está mostrando básicamente una cirugía de disco, muy sencilla, no es una fractura. El dibujo corresponde a cómo se hace una disectomía y cómo se coloca un injerto de cresta ilíaca y luego se fija con una placa. Es decir, esa es una cirugía de disco antigua, ¿sí? Como se hacía antes la cirugía. Hoy en día se hace otra cosa cuando hablemos de abordaje para columna degenerativa. En columna cervical, si tengo que hacer un abordaje anterior es porque voy a hacer una corpectomía y a fijar con una placa que no está ahí puesto. Valentina se quedó bloqueada. Valentina se fue. Desconectó. ¿Quién más sabe de columna? De estabilización de la columna. ¿Alguien sabe? O sea, la única especialista aquí es Valentina. Entonces tienen que estudiar bien ese tema de estabilización de la columna, clasificación de AO, Dennis, White y Panjabi. En general, como vimos en los ejemplos, pues las fracturas se arreglan de las maneras como dijimos, ¿no? Arreglando el cuerpo, los fragmentos óseos se retiran, lo que se llama corpectomía, y a ese cuerpo hay que ponerle una estabilización, un reemplazo. Los reemplazos corporales se hacen o con mallas de titanio que se rellenan con los injertos o con cilindros expandibles, cilindros que yo puedo poner ahí y poner como un gato que se eleve entre los dos emplates, cilindros expandibles. Normalmente esos cilindros requieren una placa adicional que se puede colocar también anterolateral. Los abordajes
anteriores son dependiendo del sitio. Si son en el tórax, serán por toracotomía. Si son en la región lumbar, por lumbotomía, de forma lateral. Y en la unión toracolumbar se utiliza tóraco-frenolaparotomía, es decir, hacer un abordaje al tórax, incidir el diafragma y entrar ahí. Por esa razón, hoy en día, esos abordajes han caído un poquitín en desuso porque requieren una disección importante y tienen morbilidad. Entonces, casi todo hoy en día se arregla por atrás, ¿sí? Con tornillos pediculares, con abordaje posterolateral que me permite resecar los fragmentos óseos que se van a la columna posterior y abordajes mínimamente invasivos cuando no quiero modificar, digamos, los cuerpos, sino solo meter tornillos. Entonces yo puedo por mínimamente invasiva poner tornillos superiores, tornillos inferiores y hacer las maniobras de compresión y distracción necesarias. En la columna cervical utilizo también vías anteriores y posteriores. Por vía anterior yo puedo hacer corpectomías, colocar malla, colocar placa, como estaba el dibujo de Valentina, y por la parte posterior puedo poner esos tornillos a las masas laterales cuando hay luxaciones o ese tipo de fracturas inestables. Entonces, en general, la columna traumática requiere que mi pensamiento sea el de volver la columna a su sitio anatómico previo. Cuéntenme ustedes cuál es el concepto de inestabilidad y estabilidad. Respóndanme en el chat en estos últimos 2 minutos. Para ustedes, ¿qué es una columna estable o una columna inestable? ¿Qué es estabilidad e inestabilidad? ¿Cómo definen eso? ¿Qué Valentina? ¿Qué le pasó? Respóndanme al chat, ¿qué es columna estable y qué es columna inestable? La mayoría está sin video aquí. Lisette Silva no tiene video. Laura Isabel, Marlon, Alejandra, María Alejandra, Milton, Lady. ¿Están respondiendo al chat, por favor? ¿Qué es columna estable? ¿Qué es columna inestable? Laura, responder al chat. ¿Qué es estabilidad o inestabilidad de la columna?
Bien. Entonces ahí como han respondido ustedes, se reconoce a la estabilidad o a inestabilidad de la columna, la capacidad de la columna para mantener las relaciones, cierto, anatómicas, de manera que se preserve la función neural. Tiene que existir ese concepto, de manera que se preserve la función neural. De manera que la inestabilidad es la pérdida de la capacidad de la columna para mantener sus relaciones anatómicas, poniéndose en riesgo la función lumbar. En riesgo, ¿qué quiere decir? Que la función neural, perdón. En riesgo, ¿qué quiere decir? Que puede que el paciente no esté con déficit neurológico, pero si no lo corrijo, podrá tener déficit neurológico, ¿sí? Entonces, ese es el punto de la inestabilidad. ¿Qué seminario tenemos para la siguiente semana? Laura, le faltó decir algo de cirugía, ¿no? No, Laura. Vale. Valentina, perdón. Valentina. Valentina, ¿le faltó nombrar algo de cirugías? Sí, es que se me apagó el computador y no. Bueno, en la siguiente sesión le damos 5 minutos para que nos presente eso. ¿Quién sigue? ¿Quién tiene seminario? ¿Quién Pues sigue? que me hacía. Profe, continúa el grupo de Isabela Trigos con el tema de columna degenerativa. Ok, bien, perfecto. Entonces nos vemos en 8 días. Tengan cuidado en la marcha. El grupo de medicina, tenemos hoy consulta en la clínica Chicamocha. Comuníquense con Mónica a ver a qué hora es esa consulta, a las 9 de la mañana. Bien. Gracias, profe. Bueno, chao. Sí, señor, gracias, profe. Chao. Chao. Hasta luego, doctor. Chao.